Mi deseo para este 24 de la noche va a ser que podamos vivir una Navidad sin tiranía. La suma del poder público es la tiranía. La suma del poder público es el decreto que firmó junto a sus ministros Javier Gerardo Milei. Decreto que quiere dar vuelta como una media del país en un sentido muy negativo. Y la verdad es que si yo tuviese que pensar en el país en el que quiero vivir o en el que quiero que vivan mis hijos, pienso en un país democrático y no en una tiranía. Estamos de todos modos hoy presenciando lo que serían aprontes de una tiranía. Aprontes de una tiranía. El Estado cívico-policial que se pudo ver el día de la movilización en dos turnos. La primera convocada por la izquierda, la de la noche espontánea, una vez que a través de la cadena nacional, mientras Federico Sturzenegger le soplaba al oído, el presidente anunciaba un decreto que viene a esta altura del año a arruinarle la vida a millones de argentinos y de argentinas. No estoy exagerando, ¿eh? No estoy exagerando. Ese decreto es la antesala a un infierno, a un calvario. Futuro hay que verlo en esos términos, si es que finalmente este decreto eh, se convierte o aplica con fuerza de ley, ¿no? Eso todavía es reversible. Las manifestaciones en la calle creo que ayudan muchísimo a la política a mirar mejor, a entender mejor, a no darle la espalda a los problemas. Desgraciadamente, eh, es un momento del año en el que tendríamos que estar pensando en otras cosas y sin embargo estamos pensando en cuestiones vitales, casi te diría para muchos y para muchas de supervivencia, ¿sí? No saber cuál va a ser tu morada, si alquilás, si vas a poder sostener ese lugar o no, si el dueño se le va a antojar cobrar en dólares, por lo tanto te los va a exigir a vos y si vos no podés se lo va a dar a otro. Digo, pongámonos un poco en la piel de esos millones de argentinos y argentinas que están enfrentando ese problema. Es un problema inminente. No debe haber nada más intranquilizador que no saber dónde estar. Yo a veces cuando voy por la calle veo que esta gente, hay gente que vive en la calle. Bueno, sobrevive en la calle. Nadie puede vivir en la calle. Sobrevive en la calle. Y que te das cuenta que alguna vez tuvieron morada, tuvieron hogar, tuvieron hasta quizá posibilidad de estudiar, familias completas con su mobiliario, los colchones que van arrastrando por ahí. Y uno trata de ponerse, aunque sea unos minutos en ese lugar. Es imposible, es imposible. Pero yo siempre creo que el esfuerzo hay que hacerlo, porque hay que registrar humanidad en todo momento. Y eso está pasando en nuestra sociedad. Y por eso nosotros pensamos como pensamos, decimos las cosas que decimos, no nos callamos las cosas que otros se callan. Es la realidad, es cómo te tomas la vida. Yo quizá lo que puedo hacer por esa gente es esto, es denunciar las políticas que generan pobreza en Argentina, denunciar las políticas que hacen o producen o fabrican exclusión en el país. Eh, Siempre es poco, siempre es insuficiente. Los periodistas podríamos hacer mucho más, hacemos lo que podemos hacer también. No somos mesiánicos como Sturzenegger, somos personas de carne y hueso, defendemos lo que creemos que defender y los que están acá, los que están en el destape, yo te puedo asegurar que creen en lo que hacen, creen en lo que dicen y se la juegan, ¿eh? Hay otros lugares que son más cómodos para convivir con la injusticia, ¿no? Es una decisión de vida. ¿Con cuánta injusticia estás dispuesto a convivir? Hay otros lugares donde incluso te exigen ser injusto. Y eso todavía es más grave. Es terrible, ¿no? Cada uno lleva su cruz como puede. Y hablando de cruces, voy a ir a donde quería llegar porque para mí la Navidad tiene un alto componente de interpretación política. De hecho, si uno lo baja a tierra y le saca eh, el humo de la vela, ¿no? El humo del incienso, el secuestro que hizo el clero
de una gesta emancipadora, porque a fin de cuentas Jesucristo fue un líder popular y fue un líder antiimperialista, luchaba contra el imperialismo, en ese momento era Roma, ¿no? Y el tipo se la juega, y como se la juega consigue 12, 12 ñatos que dicen nosotros te tenemos que acompañar. Y, y surge a partir de ahí un movimiento, que es un movimiento muy grande, al día de hoy convertido en religión. Pero creo que la arista religiosa, si se quiere, a veces impide ver el núcleo de todo esto. Y el núcleo de todo esto es un hombre que se revela. Es un hombre que se revela ante la tiranía. Es un hombre que se revela ante los mentirosos, ante los fariseos, ante los que iban al templo a precisamente eh, mofarse de las cosas sagradas. Pero yo siempre digo, che, ¿hay alguna cosa sagrada en la vida? La vida misma. La vida con su misterio es sagrada. O debería serlo para la mayoría de nosotros. El bien común creo que también nos ayudaría a ordenarnos un poco en esta sociedad tan convulsionada, ¿no? O sea, que cada uno trabaje por el bien de los demás, no sería una sociedad mejor. Y creo que las enseñanzas de Jesucristo tienen algo de todo eso, ¿no? Digo, no hay proclama revolucionaria más impactante que el Sermón de la Montaña. Yo después vi interpretaciones de todo eso, pero con un sesgo de derecha. ¿Saben que lo vi? O sea, vos vas a Estados Unidos y te hacen una reivindicación de Jesucristo, pues es un Jesucristo de derecha. Entonces te dicen, no, cuando hizo lo de la multiplicación de los panes y de los peces, en realidad lo que estaba diciendo es que cada uno tenía que conseguirse una caña y así poder conseguirlo. No sé, te hacen cualquier interpretación. La nuestra, la más habitual aquí, en un territorio que está atravesado por la filosofía judeocristiana, por la cultura judeocristiana, es la otra, ¿no? Es, che, ¿cómo hacemos para que este pan único sea el de muchos, ¿no? Eso es pensar en el bien común. Eso es construir comunidad. A mí me gustaría que la Navidad fuera un momento de encuentro, de celebración. Es un nacimiento. Nace algo que todavía no sabemos cómo va a impactar en la vida. Probablemente de modo positivo. Nace alguien que trae una palabra nueva que decir. Nace la esperanza. Después de tanta espera, bueno, nace una esperanza. Ese espíritu yo hoy no lo veo, salvo en las calles. Esto que estoy viendo en las calles es gente que grita por una Navidad sin tiranía, por el derecho a poder vivir sin que la jodan, por el derecho y la libertad de vivir con sus dignidades. Yo lamento mucho lo que dijo el presidente sobre el síndrome de Estocolmo. Realmente me parece un despropósito. Es un maleducado. Cuando el pueblo habla, se lo escucha. Cuando el pueblo sale a la calle a manifestar, se ausculta qué está queriendo decir. Y probablemente el malestar sea por muchas cosas. Y en esto no quiero indultar a nadie, ¿eh? Tampoco el gobierno que pasó. Pero está clarísimo que estas medidas hoy por hoy no apuntan a mejorar la vida de la gente, sino por el contrario, apuntan a jodérsela, bien jodida. Y por el otro lado, apuntan a beneficiar a aquellos que son los mercaderes del templo desde siempre. En la idea de que si los mercaderes del templo están bien, entonces todos estamos mejor. Es falso. Es falso. Para que el mercader del templo se enriquezca, tiene que haber pobres afuera del templo. Por eso es tan importante la figura de Jesucristo en este tiempo. Yo sé que estoy hablando de Navidad en un momento que parece estar prohibido hablar de Navidad. Pero no puedo vivir sin esperanza. Y la Navidad es un momento de esperanza. Nace algo nuevo. Nace una vida distinta. Cada vez que eso ocurre, entonces se renueva la posibilidad de que aquello que es injusto o aquello que está mal sea
revertido. Les quiero contar una anécdota breve y con esto termino, porque creo que la agenda está cargada de información, mucha información, pero bueno, pasan cosas, por debajo del agua pasan cosas, ¿no? En el medio del desbarajuste del triunfo de la ultraderecha en la Argentina, en la previa, se suponía que Javier Gerardo Milei, en alianza con Mauricio Macri, iban a armar algo muy parecido a lo que se armó, ¿no? Esta especie de cogobierno donde Mauricio Macri tiene su influencia y donde, bueno, Milei tiene la lapicera. ¿Mm? Una de las posibilidades era que Hernán Lombardi fuera designado en el mismo lugar en el que se había desempeñado durante el gobierno de Mauricio Macri, ¿no? Estoy hablando de Lombardi, el que diseñó listas negras, persiguió gente, despidió a Mansalva, le hizo perder al Estado en fortuna. Y en eso se entera Cristina de que estaba la posibilidad de que Lombardi fuera a ocupar el mismo lugar, es decir, que fuera a manejar, por ejemplo, el Centro Cultural Kirchner nuevamente, como lo hizo durante el gobierno de Mauricio Macri. Y ahí en el Centro Cultural Kirchner estaba la escultura de Villalba, que es la escultura del Néstor Carlos Kirchner, que estaba en la mitad del mundo, en Ecuador. La mitad del mundo, en Ecuador, sede de la UNASUR. Recuerdan que Néstor Kirchner fue el primer presidente de UNASUR. Bueno, cuando asume el traidor de Lenín Moreno, decide darle a los Pachacuti, una comunidad originaria, esos terrenos, se pone en congelamiento la UNASUR y pone en un galpón la escultura que tenía Néstor Kirchner allí mismo, emplazada en el Ecuador, ¿sí? Gestiones diversas logran finalmente, ya con el gobierno de Alberto Fernández, que esa escultura sea retornada a la Argentina. Ahí estamos viendo imágenes para los que nos están viendo. Este es el emplazamiento de la escultura una vez que regresó. El mejor lugar, Tristan Bauer en charla, en conversación allí con Cristina Kirchner, y bueno, el mejor lugar es el CCK. Vos entrabas hasta ahora al CCK y la veías ahí. Bueno, obviamente ya no está. Bajo la amenaza de que Lombardi retomara sus antiguos lugares con la misma hazaña y con el mismo sadismo, se decidió rescatar la escultura por lo que simboliza. La escultura hoy está en Quilmes, en el municipio de Quilmes, entiendo que en un polideportivo. Hubo todo un operativo para que esta vez la escultura no cayera nuevamente en las manos de personajes tan nefastos para la democracia, ¿no? Porque eso es Lombardi. Y en este caso, yo quería contar esta anécdota porque en lo peor de la tormenta, en lo peor de una crisis, uno se aferra a los símbolos. Los símbolos eh, nos ubican en una historia y esa historia nos contiene. Cuando uno se abraza a un símbolo, deja de estar a la intemperie. La intemperie, contra lo que dice Sturzenegger, es un lugar horrible. La intemperie es donde viven esas miles de personas que cuando vamos caminando están con sus bártulos, sus colchones en la calle, esa misma que describí hace un ratito. Eso es la intemperie, Sturzenegger. Usted no tiene idea de lo que significa ser pobre. Usted no tiene idea de lo que es la exclusión. Usted es un mimado. Y además se crea una divinidad, una especie de deidad, por la cual puede someter a los otros a su sadismo. Trátese el sadismo, si puede. Decía esto de aferrarse a los símbolos porque creo que también es lo que uno hace en esas situaciones de tanta crisis, donde todo parece infortunio, donde no sabemos qué va a pasar mañana. Hay un gesto que yo siempre he visto, antes se veía mucho en las películas, ¿no? Las vecinas, los vecinos que se llevan la mano al pecho
y muchas se agarran al crucifijo, ¿no? Ese símbolo existe, lo tengo muy presente. Bueno, aquí evidentemente un sector, en este caso Cristina Kirchner, se abrazó a este símbolo. Este símbolo es la escultura de Néstor Carlos Kirchner, les decía, está en Quilmes. Proteger esa escultura es protegernos a nosotros. Eso es lo que yo siento, que nosotros somos también esos símbolos que veneramos. Porque en esos símbolos que veneramos nos hermanamos con otros. En esos símbolos que veneramos damos una idea de compartir una idea de mundo entre varios. Esos símbolos son sobre los que se construye comunidad. Y voy a decirlo una vez más, muchos están enojados con razón, porque el gobierno peronista ha sido malo. Pero yo les pido también que guarden algo de memoria en el medio de tanto temporal, en este vendaval de malas noticias que vivimos, para saber que alguna vez, por este tipo que hoy es una escultura, por su señora y por su hijo y por su familia, los argentinos tuvimos algunos días más felices. Esos días más felices van a volver, no tengan ninguna duda. Y van a volver porque como estamos en la Navidad, y yo les decía que Navidad es esperanza, esto que está ocurriendo, estas manifestaciones, estas demostraciones de conciencia popular, son las que hacen falta para enderezar al país y ponerlo nuevamente en un rumbo en el que los días felices no sean la excepción. Eso es tener esperanza. Alguien dirá, no, eso es una tontería lo que usted dice. Es probable. Pero es mejor vivir con esperanza que vivir sin ella. Es mejor tener algo en lo que creer que no creer en nada. Es mejor creer en que en esta Navidad alguien te va a dar algo, te va a recibir, te va a hacer una atención, que te va a reconocer, que te va a dar entidad familiar, grupal, vecinal, lo que sea. Es mejor creer en esas cosas que no hacerlo. Cuando uno no cree, cuando uno no quiere, cuando uno no registra que la vida no solamente es corta, sino que es una bendición que a veces no sabemos aprovechar, bueno, ahí es donde todo entra en un terreno de oscuridad. Para salir de ese terreno de oscuridad hay una luz. Y esa luz, a mi modo de ver, es la movilización popular. Porque solo el pueblo va a salvar al pueblo. El resto son falsos profetas. Un país unido por la radio.